Capítulo 1. Un secreto en las criptas. Jon tenía ganas de llorar. Lady Stark le había prohibido volver a jugar con Robb, pero sabía que si llorara, ella solo se enojaría más. Lo miraría con su expresión agria y tensa, o peor aún, lo enviaría a la secta más cruel. Jon odiaba a la secta. Se pasaba el tiempo diciéndole que era una carga, una vergüenza para el honor de su padre, un niño que nunca debió existir. Jon sabía que si su padre estuviera allí, Lady Stark y la secta Morgane no se atreverían a tratarlo con tanta crueldad. Pero su padre se había ido hacía una eternidad, para aplastar a los calamares con el rey Robert. A nadie parecía importarle ya cómo lo trataban. Incluso Robb, a quien Jon sabía que amaba, lo había llamado bastardo mientras jugaban. Últimamente, Robb parecía menospreciarlo cada vez más. Cuando Jon se sentía así, enojado y triste a la vez, solía escapar a las criptas. Aunque oscuras, las criptas bajo Invernalia eran cálidas y secas gracias a las aguas termales. La piedra lisa, tallada por la magia de Brandon el constructor milenios atrás, le brindaba una sensación de serenidad y tranquilidad, bajo la protección de los Stark de antaño. No se suponía que estuviera allí solo. Su padre solía llevarlos a él y a Robb a presentar sus respetos a su abuelo, tío y tía, pero Jon sabía que él era diferente. Era un Snow, no un Stark, y nunca descansaría allí cuando muriera. Peor aún, las criptas eran enormes, y su padre les había prohibido estrictamente explorarlas solos, advirtiéndoles que incluso a los 6 años, sería fácil perderse. Pero Jon había aprendido a guardar silencio, a escabullirse entre las sombras y guardarse sus sollozos. Sabía cómo esconderse de los sirvientes de Lady Stark, quienes, de todos modos, a menudo estaban demasiado distraídos para notarlo. Se escabulló, descendiendo a las criptas, sintiendo una extraña opresión en el pecho, un profundo anhelo que lo condujo hacia la estatua de su tía, Lyanna. Colocó la antorcha que había tomado de la entrada contra la pared, incapaz de alcanzar los soportes. Bajo la luz parpadeante, algo le llamó la atención. Un destello de metal tras el ataúd de piedra de Lyanna. Su corazón se aceleró al acercarse, agachándose para ver un anillo de hierro engastado en una losa de piedra entre la pared y el sarcófago. Era una trampilla. La opresión en su pecho se hizo más fuerte, impulsándolo hacia adelante. Agarró la anilla de hierro y tiró con todas sus fuerzas, esperando resistencia, pero la losa se levantó con facilidad, mucho más ligera que el resto de la mampostería de la cripta. Debajo, vio un cofre de madera de arciano pálido, con la superficie finamente tallada y decorada con un sello de plata deslustrada. Un lobo guardo y un dragón persiguiéndose la cola. La curiosidad lo ardía por dentro. Jon abrió el cofre, solo para sentir una punzada de decepción. Dentro había pergaminos y papeles, nada más. Acababa de empezar a aprender letras con Robb y el maestre Luwei, una decisión en la que su padre había insistido antes de partir a luchar contra los Greyjoy, a pesar de las protestas de Lady Stark de que un bastardo no debía recibir lecciones de nobleza junto a su hijo legítimo. Al acercarse a cerrar el cofre, una sensación de pánico en su pecho se intensificó, como si algo o alguien ansiara ser encontrado desesperadamente. Hipnotizado, apartó los pergaminos y papeles, descubriendo un pequeño libro y un trozo de tela negra y gruesa con un emblema rojo bordado. No se detuvo en la tela. Su atención se centró en lo que yacía entre sus pliegues. Era una piedra. El objeto medía unos 30 centímetros de largo, era ovalado y blanco como la nieve, con ondulaciones de un azul plateado talladas en su superficie como diminutas escamas. Jon jadeó al tocarlo. Estaba cálido, vivo, y en cuanto sus dedos lo tocaron, una oleada de pertenencia y afecto le inundó el pecho. La sensación era tan extraña, tan intensa, que el pequeño cuerpo de Jon se acurrucó contra la piedra mientras empezaba a sollozar, con las lágrimas derramándose a raudales. Por primera vez en su vida, sintió algo parecido a un amor puro, más profundo y puro que el cariño distante de su señor padre, quien a menudo lo miraba con tristeza y melancolía. Esta calidez llenó el vacío dejado por la crueldad de Lady Stark y la fría indiferencia de los salones de Invernalia. Agotado por las lágrimas y las emociones abrumadoras que lo recorrían, Jon finalmente se durmió, todavía acurrucado contra la cálida piedra. Aún no podía saberlo, pero este descubrimiento cambiaría su vida para siempre. Catelyn. Lady Catelyn Stark estaba sentada en sus aposentos con vistas al patio, amamantando a su hija de 3 lunas, Arya. Desde su posición elevada en la primera fortaleza de Invernalia, divisó la pequeña figura de cabello negro azabache del bastardo de su señor esposo, deslizándose inadvertidamente tras las pesadas puertas de roble de las criptas.
Incluso desde la distancia, pudo ver los hombros del niño encorvados hacia adentro, como si intentara protegerse del desprecio del mundo. Catelyn suspiró en silencio mientras colocaba a Arya, ahora dormida, en su cuna. Sabía que había sido excesivamente dura con el niño. Había visto las lágrimas en sus ojos oscuros ese mismo día, cuando lo había despedido tras sorprenderlo jugando con Robb. Los chicos habían estado fingiendo ser caballeros, recreando las aventuras de Ser Duncan el Alto y Aegon el Improbable. Ver a su hijo, Robb, interpretando el papel de Duncan, un noble caballero de la Guardia Real, mientras que el bastardo hacía de príncipe, la había enfurecido irracionalmente. Sabía que ninguno de los dos pretendía ofenderla, y si acaso, el papel de Jon como escudero debería haberle confirmado que comprendía su lugar por debajo de su hermano legítimo. Sin embargo, la visión había despertado algo crudo e irracional en su interior. Catelyn sabía que había sido injusta con el chico durante mucho tiempo. Criada en la fe de los 7, le habían enseñado desde pequeña que los bastardos eran criaturas engañosas e indignas nacidas sin la bendición de la madre. Esa creencia se le había inculcado. Una verdad inquebrantable, pensó alguna vez. Sin embargo, aquí, en el frío y duro norte, cada enseñanza que alguna vez había considerado absoluta era cuestionada. Al norte le importaban poco las reglas morales escritas en el libro sagrado. Sus dioses eran árboles silenciosos y llorosos, velando por un pueblo que valoraba el honor y el coraje por encima de los códigos abstractos de virtud. La primera vez que Catelyn comprendió realmente lo extraño que era el norte, lo diferente que era de todo lo que creía saber de los 7 reinos, fue una semana después de su llegada a Invernalia. Su señor esposo estaba ausente, luchando en la rebelión, y ella, una joven madre, se había quedado sola para descubrir la vasta fortaleza que ahora sería su hogar. Benjen Stark, el hermano menor de los Stark y señor en funciones en ausencia de su hermano, había intentado que se sintiera cómoda, pero era evidente que tenían poco en común. Tras solo una semana en Invernalia, Catelyn Stark descubrió que el norte no se regía por las mismas reglas ni códigos morales con los que ella había crecido. Un día, al cruzar el patio, vio a 2 mozos de cuadra, chicos de 15 o 16 años, besándose en un rincón apartado. Horrorizada por el espectáculo, llamó de inmediato a los guardias para que los llevaran a las celdas, pero los mismos hombres a los que llamó se rieron de ella, creyendo que bromeaba. Atónita por su respuesta y al darse cuenta de que era la única a la que le repugnaba lo que consideraba un comportamiento antinatural, Catelyn solo pudo observar cómo el jefe de cuadra regañaba a los chicos, no por su afecto, sino por descuidarlos y ser tan públicos al respecto. Los chicos se sonrojaron y balbucearon disculpas, pareciendo más unos tontos enamorados que los depravados que ella creía que eran. En el sur, tal comportamiento les habría valido la horca. Negándose a aceptar lo que había visto como una muestra de tolerancia, acudió a su buen hermano, Benjen Stark, exigiendo que los castigara. Benjen la miró como si estuviera loca. Con la franqueza propia del norte, explicó que sus dioses no se ofendían por lo consensual y reconfortante. El norte no comparte la necesidad de condenar del sur, dijo simplemente. Todavía desconcertada, buscó consuelo en los consejos de la vieja institutriz a la que todos llamaban vieja Tata. Pero sus palabras solo acentuaron la confusión de Catelyn. Aquí, los dioses no juzgan, pececito, había dicho la vieja Tata, usando el apodo de infancia que su padre le había puesto. Escuchan nuestras penas y nos brindan consuelo en sus cuevas sagradas. Actúan contra quienes dañan a sus hijos, contra el verdadero mal, no contra quienes los aman, sean quienes sean. Los dioses de los árboles saben que se acerca el invierno, que el invierno es crudo. Hombres y mujeres deben enfrentar los vientos fríos unidos si esperan sobrevivir. Catelyn quedó conmocionada al darse cuenta de lo diferente que era su nuevo hogar de todo lo que había conocido. Su conmoción se agravó cuando Eddard regresó de la rebelión con un hijo bastardo. Quedó desconcertada por la facilidad con la que el bebé fue aceptado, tratado por la familia con la misma calidez y respeto que si fuera un hijo legítimo. Fue entonces cuando empezó a comprender que, para los norteños, su matrimonio con los 7 en Aguas Dulces carecía de importancia. Para ellos, un matrimonio solo era vinculante si se celebraba ante un anciano. Para ellos, Jon y Robb eran iguales. Catelyn aprendió que en el norte solo se despreciaba a los bastardos si nacían de adulterio durante un matrimonio celebrado bajo los dioses antiguos. Aún así, la vergüenza de su nacimiento recaía más sobre los padres que habían roto sus votos que sobre los propios hijos. Los bastardos no podían heredar a sus herederos legítimos, pero aún así eran aceptados como familia.
Cuando le pidió a Eddard que enviara al niño lejos, su furia fue como una tormenta, y se mantuvo frío con ella durante días. Sabía que no había tratado al niño como debía. Su señor esposo le había pedido que cuidara de Jon junto con Robb, y más tarde con Sansa cuando nació. Sabía que él esperaba que llegara a amar al niño como si fuera suyo. Pero Catelyn se encontraba perpetuamente dividida entre la fe y la moral con las que había sido criada y la extraña realidad de la vida como dama del norte. Muchas veces había rezado pidiendo guía, una forma de satisfacer los deseos de su esposo y al mismo tiempo proteger los derechos de sus hijos. El pequeño sept que Eddard había acordado construir para ella, junto con la secta Mordane, le brindó cierto consuelo, pero también agravó su conflicto interno. La presencia del sept la mantenía atada a su antigua vida y creencias, impidiéndole abrazar plenamente el norte como su nuevo hogar o amar a su esposo con la libertad que deseaba. Catelyn había visto muchas veces el valor y la verdad en las costumbres del norte, solo para encontrarse en conflicto con sus propias creencias profundamente arraigadas. En muchos sentidos, su trato con Jon Nieve era consecuencia directa de esta lucha interna. Había visto a otros bastardos de señores del norte trabajando en sus casas, ofreciendo consejos y consuelo a sus hermanos legítimos sin engaño ni amargura. No podía evitar preguntarse si el maltrato del sur a los bastardos era precisamente lo que creaba a los hermanos amargados y poco fiables que codiciaban los derechos de sus superiores. Cuando llegó la cena, y el niño aún no había reaparecido, para gran consternación de Robb e incluso de Sansa, quien, a pesar de su influencia y de las enseñanzas de la secta Mordane, aún lo amaba profundamente, Catelyn supo que necesitaba encontrarlo. Le aterraba la idea de que vagara perdido en las criptas o, peor aún, buscando consuelo en los muertos en lugar de en los vivos. Decidió, si no tratarlo como una madre, al menos ser más amable, ofrecerle suficiente calor para que no sintiera la necesidad de buscar consuelo entre los fantasmas de Invernalia. Antorcha en mano, se dirigió a las criptas. Sintió un escalofrío al pasar junto a las severas e inflexibles miradas de piedra de generaciones de señores y damas Stark. La luz parpadeante de la antorcha proyectaba sombras que danzaban amenazantes sobre los antiguos muros, intensificando la inquietante quietud del lugar. Cuando finalmente llegó al lugar de descanso de Lyanna Stark, la hermana de su esposo y la mujer de la que Eddard le había hablado con tanta reverencia, se detuvo en seco. Se le partió el corazón al ver lo que tenía delante. En el frío suelo de piedra, junto a una antorcha apagada y un montón de papeles desperdigados, yacía Jon Nieve. Estaba acurrucado, agarrando algo oculto contra su pecho. Las lágrimas marcaban su rostro pálido y demasiado serio. Su expresión era de agotamiento incluso dormido. Tras colocar la antorcha en un candelabro cercano, Catelyn se arrodilló junto al niño. Su mano vaciló sobre su hombro antes de despertarlo con suavidad. Al inclinarse, su mirada se posó en los papeles esparcidos a su alrededor. Era evidente que el niño los había movido buscando algo más interesante que pergaminos antiguos. Su mirada recorrió la cripta y se posó en la losa de piedra desplazada y el cofre oculto en su interior. Sintió un hormigueo de inquietud al volver a mirar los papeles. Tomó uno y lo acercó a la luz de la antorcha. El sello de cera roja en la base del documento le llamó la atención. Un dragón de 3 cabezas, inconfundible e innegable. Catelyn jadeó, con los dedos temblorosos mientras sostenía el pergamino. El sello Targaryen, oculto allí, bajo Invernalia, ya era bastante impactante. Pero al empezar a leer las palabras, se quedó sin aliento. Lo que descubrió en ese momento fue mucho más trascendental de lo que jamás hubiera imaginado. A todos los súbditos de los 7 reinos, que se sepa por esta proclamación, en este día, que su gracia, Aegar Targaryen, heredero del trono de hierro, ha tomado a su gracia, Lady Lyanna de la casa Stark, como su segunda esposa y reina. Con gran alegría y la bendición de los dioses antiguos y nuevos, se declara esta unión para fortalecer los lazos de nuestro reino y dar paso a una era de unidad, paz y prosperidad. La boda se celebró ante los 7 que son uno en el septo de Arrenal, ante los dioses antiguos en la isla de los rostros y, según los ritos valirios, ante mi tío bisabuelo, el maestre Aemon Targaryen de Castillo Negro. Fue presenciada por Ser Oswell Went, Ser Arthur Dayne y el Lord Comandante Gerold Hightower, mis propios guardias reales. Los votos, intercambiados según la tradición de su nacimiento y cultura, son testimonio de su devoción y compromiso compartidos al servicio de su noble pueblo de los 7 reinos.
De ahora en adelante, se hace saber que su gracia, la princesa Lyanna, reinará junto a su gracia, el príncipe Rhaegar Targaryen, y su primera esposa, la princesa Elia, ofreciendo su sabiduría, gracia y bondad tanto a la corte como a los reinos. Se hace saber también que el derecho de sucesión entre los hijos de la princesa Elia y la princesa Lyanna, nacidos y futuros, se regirá por la tradición ándala del heredero varón de mayor edad. Dado en Arrenal, en el año 282 después de la conquista. Por la propia mano y sello del príncipe Rhaegar Targaryen, heredero del trono de hierro. Catelyn sintió un nudo en la garganta al fijar la mirada en las palabras que tenía ante sí. La rebelión se había construido sobre una mentira. Si este documento era cierto, Lyanna Stark se había casado con Rhaegar Targaryen por voluntad propia. Le temblaban las manos al tomar otro pergamino, este marcado con el lobo guargo de los Stark y el dragón de 3 cabezas de los Targaryen. Se quedó sin aliento al leer las palabras escritas en su interior. A todos los señores de los 7 reinos, con corazones llenos de alegría y las bendiciones de los dioses, se declara por la presente que nace otro príncipe en la noble casa Targaryen. En este día del año 283 después de la conquista, su gracia, la princesa Lyanna Stark, amada esposa del príncipe Rhaegar Targaryen, dio a luz a un hijo, fuerte y sano. Este bendito niño, llamado Jaehaerys, será conocido de ahora en adelante como un verdadero descendiente de la casa Targaryen, heredero del legado de la antigua Valyria y de la sangre del dragón. Su nacimiento anuncia la unión de 2 grandes casas y la culminación del pacto de hielo y fuego. Por decreto del príncipe Rhaegar y bajo el sello del dragón, que esta proclamación sea ley y celebrada en cada fortaleza y salón, para que todos puedan compartir la gloria y la bendición de este nacimiento. Dado en la Torre de la Alegría, este día del año 283 después de Cristo por mano de la princesa Lyanna Targaryen, actuando por voluntad del príncipe Rhaegar Targaryen, heredero del trono de hierro. El peso de las palabras la aplastó. Una nueva comprensión floreció en su mente, desentrañando todo lo que había creído sobre los sucesos de la rebelión de Robert. Ned Stark nunca había engendrado un bastardo. Lo que encontró en la Torre de la Alegría no fue vergüenza, sino dolor. Una hermana moribunda, perdida por la fiebre puerperal, tras dar a luz a un príncipe Targaryen. Las implicaciones se arremolinaban en sus pensamientos. Ned debió de descubrir la verdad sobre la rebelión en ese momento. Estaba segura de que él jamás habría apoyado una mentira ni habría ido a la guerra contra su propia raza y hubiera sabido la verdad. Alguien había conspirado para usar el norte como arma contra el trono de hierro. La cabeza le daba vueltas con la revelación, y la ira la invadía al pensar en su marido. ¿Cómo pudo ocultarle esta verdad a su propia esposa? ¿Por qué no había confiado en ella? Sin embargo, antes de que pudiera reflexionar más, el suave sonido de unos sollozos silenciosos llegó a sus oídos, interrumpiendo sus pensamientos. Catelyn se giró lentamente, y lo que vio la dejó paralizada de incredulidad. Jon, no Jon, sino Jaehaerys Targaryen, apretaba contra su pecho un huevo de dragón blanco y azul. Su pequeño cuerpo se estremecía con sollozos, y sus ojos, llenos de lágrimas, rebosaban de desesperación. Por favor, Lady Stark, susurró el niño, con la voz temblorosa de miedo. Por favor, seré bueno. Haré todo lo que me digas. Reconoceré mi lugar como inferior a Robb y Sansa, como me dijo la secta Mordane. Pero, por favor, déjame quedármelo. Me necesita. Es el único que me ama. Sus pequeñas manos aferraron el huevo con más fuerza, como si temiera que ella se lo arrebatara. El corazón de Catelyn se destrozó. Qué ciega había estado, consumida por su fe y sus prejuicios. ¿Cómo habían permitido sus dioses, a quienes consideraban buenos y justos, menospreciar y rechazar a un príncipe legítimo de sangre real? ¿Cómo habían permitido que sus piadosas creencias la llevaran tan lejos? Pero entonces otra verdad la asaltó, una verdad que se elevaba por encima de su fe, familia, deber, honor. Había sido criada con estos valores, inculcados desde niña. Su familia era Stark. Su deber era para con el norte, como señora de Invernalia. Y su honor exigía que enmendara sus errores y protegiera al niño que tenía delante. Era el hijo de su buena hermana. Era pariente suyo. Catelyn cayó de rodillas, dejando a un lado los pergaminos y las revelaciones. Extendió la mano y abrazó al pequeño. Por primera vez, Jaehaerys Targaryen sintió el verdadero abrazo de una madre amorosa, y sus sollozos se acallaron mientras se aferraba a ella, con el huevo de dragón aún en sus manos.